a todos y a todas los senadores colegas, y muchas gracias por la invitación para exponer los fundamentos de este proyecto. Como decía recién el senador Caserio, este es un proyecto que firmamos varios senadores del bloque del Frente de Todos, y que básicamente es una declaración, es una misión de opinión de cómo entendemos los senadores, y espero que en definitiva sea el cuerpo el que lo apruebe, que debe manejarse un aspecto fundamental que tiene que ver con una decisión que está por tomar el Fondo Monetario Internacional, que es la ampliación de los derechos especiales de giro. Para explicar de qué se trata, esto significa una emisión. Obviamente el Fondo Monetario Internacional no emite dólares, no emite euros, no emite yen, no emite ninguna moneda, pero emite lo que se llama los derechos especiales de giro, que es un valor que combina los valores de una canasta de monedas del mundo, de las más importantes. ¿Emite esto para qué? Bueno, emite esto para aumentar el capital del Fondo Monetario Internacional. Esto significa que no solamente el organismo en sí es el que recibe estos fondos, sino que básicamente quien recibe estos fondos son los Estados miembros que forman parte del Fondo Monetario Internacional. Y esta emisión de derechos especiales de giro, esta emisión monetaria que va a realizar el fondo aproximadamente en el mes de agosto, lo que significa son mayores fondos que reciben cada uno de los Estados miembros, que está en relación obviamente al porcentaje de capital que cada Estado miembro tiene con respecto a el capital total del Fondo Monetario Internacional. Todos sabemos que los países tienen distinta participación, no solamente en el capital, sino también en la toma de decisiones, y que hoy hay un país como es Estados Unidos, que tiene el 16 y pico, 16-11 creo que es, por ciento del capital, lo que significa también que tiene el 16% de los votos cuando hay que tomar una resolución en el Fondo Monetario Internacional. Y las decisiones trascendentes que toma el Fondo Monetario Internacional se toman con el 85% del capital que representa a todos los países miembros. De manera que obviamente si hay que tomar alguna decisión, en los hechos Estados Unidos tiene lo que se denomina el poder de veto, porque asisten todos los países de acuerdo y Estados Unidos no está de acuerdo, no se llega a ese 85%. Esto obviamente el organismo financiero internacional, el Fondo Monetario Internacional, tiene esta mayoría y obedece a la realidad política, económica, militar, cultural, de todo punto de vista, que emergió después de la Segunda Guerra Mundial, donde evidentemente el país más poderoso era Estados Unidos, sin duda, que hoy lo sigue siendo todavía, y se creó una fórmula donde cada país tenía el capital porcentual del Fondo Monetario Internacional en relación a una serie de índices: Producto Bruto Interno, exportaciones, bueno, toda una serie de números que demuestran, digamos, y que expresan cómo es la economía de un país. Hay algunos analistas que dicen que si hoy se volvería a hacer este análisis y el capital del Fondo Monetario Internacional se repartiera en función de esos mismos parámetros que fueron pensados allá por la década del 50, después de la Segunda Guerra Mundial, o la década del 40, fines del 40, principios del 50, hoy la composición del Fondo Monetario Internacional variaría. Ningún país tendría más del 15%, y el país que mayor capital tendría, en función de todos estos parámetros, sería China, que del actual 7% pasaría a un 14 y pico por ciento, Estados Unidos bajaría al 11%, con lo cual, bueno, obviamente transformaría al Fondo Monetario Internacional en un organismo, entre comillas, un poco más democrático, porque el derecho de veto no podría ser ejercido por un solo país. Pero esto simplemente como una mención, una aclaración para los senadores de cuáles son las situaciones en las cuales se está manejando hoy las finanzas del Fondo Monetario Internacional. Bueno, el Fondo Monetario Internacional ha decidido entonces emitir 650.000
derechos especiales de giro, equivalente a aproximadamente 500.000, 4.000, sí, algo de 500.000 millones de dólares, que va a incrementar su capital. Esto significa que cada país va a recibir un aporte de capital equivalente a esto. En el caso de la Argentina, esto significa que aproximadamente la Argentina va a recibir entre 4.300, 4.500 millones de dólares que van a ser aportados directamente a las arcas del Tesoro, digamos, a las reservas del Banco Central. ¿Por qué hoy el Fondo Monetario Internacional toma esta decisión? Este dinero que va a venir a la Argentina no es un crédito, no es un fondo, no es un crédito, no es un préstamo, no tiene que ser devuelto, no genera intereses y sí aumenta las reservas. ¿Por qué lo han hecho? Bueno, porque el G20 ha decidido que para una de las medidas que hay que tomar para paliar la crisis internacional derivada de esta pandemia de COVID, significa inyectar dinero a la economía de cada país. Así, por ejemplo, el Banco Central Europeo ha inyectado aproximadamente un 20% del PBI comunitario. La emisión que ha realizado los distintos estados del mercado común europeo, es decir, de la Comunidad Europea, significa aproximadamente un 20% de su PBI. De eso, además de esto, que son aproximadamente 380.000 millones de dólares que ha destinado con muy bajas tasas de interés a asistir a los Estados miembros para dar a los trabajadores que se han quedado sin trabajo, a las empresas, los programas que tienen que ver con fomento de la actividad económica. Además, le ha dado a los Estados miembros, el Banco Central Europeo, 390.000 millones de dólares de aportes no repagables. Es decir, que han emitido también el Banco Central Europeo dinero a los Estados miembros para solucionar la crisis, obviamente, que ha generado la crisis económica que ha generado la pandemia. Esto, ¿en qué lo destinan los países europeos? Bueno, los gastos directos que tienen con motivo del COVID, de la vacunación, los aumentos en gastos de salud y además también el incentivo a la actividad económica. ¿Qué es lo que ha hecho Estados Unidos? Bueno, lo hizo Estados Unidos ya en época de Trump, en alguna medida, y después mucho más ahora con la política del nuevo presidente, Joe Biden, donde, bueno, más allá de las declaraciones que ya nos referiremos, independientemente de eso, Estados Unidos aportó también 2.900 billones de dólares a reactivar la economía de Estados Unidos en créditos y subsidios que daba directamente a los trabajadores desempleados. Es más, ahora último, ha creado Biden un subsidio a los niños en edad escolar, directamente equiparable más o menos en idea a lo que es la asignación universal por hijo. ¿Esto de dónde lo ha sacado? Bueno, obviamente de emisión monetaria. Estados Unidos ha emitido y sigue emitiendo y a nadie se le cae y piensa que porque está emitiendo va a aumentar su inflación. Además, ha anunciado Biden un plan de infraestructura, dice él, que es el más grande de la historia de Estados Unidos, pero bueno, que tiene que ver precisamente con estas medidas que están tomando los países centrales para paliar en parte la solución, paliar en parte las consecuencias de la pandemia a través de estas medidas de emisión monetaria. En ese marco, obviamente, se da la decisión del G20, que le recomienda al Fondo Monetario Internacional la emisión también de los derechos especiales. Así es como Jeffrey Okamoto, que es el vicedirector ejecutivo del Fondo Monetario Internacional, ha dicho que estos fondos tendrán el objetivo de ser utilizados en temas de salud y vacunación contra el COVID. Y además que estos son para adecuación de reservas, no para suplantar tramos o programas o préstamos del Fondo Monetario Internacional que apoyan medidas estructurales y otros programas que tiene el Fondo Monetario Internacional. También Georgina Georgieva ha dicho que los debates iniciales en una posible asignación de DEC de 250.000 millones de dólares son alentadores. Una nueva asignación de DEC abordaría la necesidad mundial a largo plazo de activos de reserva
beneficiaría a todos los países miembros y respaldaría la recuperación mundial tras la crisis del COVID-19. Además, sería una señal clara que los países miembros están dispuestos a hacer todo lo posible para superar la peor recesión desde la Gran Depresión, afirmó Cristina Georgieva. Y además dijo que en caso de ser aprobada, no va a incrementar su carga de endeudamiento de los países y liberaría recursos para los países miembros necesitan en forma apremiante para ayudar a combatir la pandemia, como por ejemplo programas de vacunación y otras medidas. Esto es lo que dije Cristina Georgieva y Okamoto, presidente y vicepresidente del Fondo Monetario Internacional, que obviamente nosotros en este aspecto compartimos lo que ha dicho. Muy bien. Teniendo presente esto, hemos visto que hay algunos operadores, consultores, economistas, que nunca se sabe muy bien cuál es la ciencia que tienen, que están aconsejando, por lo menos o intentando imponer en la opinión pública, intentando imponer al gobierno argentino y al Ministerio de Economía, la necesidad de que como la Argentina está en deuda, obviamente, y tiene deudas acuciantes, apremiantes, irresponsablemente tomadas por la gestión anterior, tiene deudas que vencen este año con el Fondo Monetario Internacional y con el Club de París, que superan ampliamente estos 4.300 millones de dólares. Pero están hablando de que sería conveniente destinar estos fondos para ese. Bueno, yo quiero hacer mención a esto y lo que nosotros estamos planteando con esta declaración es referirnos al Fondo Monetario Internacional. Y con toda humildad, lo que decimos es que el Fondo Monetario Internacional tiene que ser coherente, porque así como tienen estas palabras que hemos escuchado y que hemos visto para referirse al destino que le deben dar los países a estos fondos, y como ellos están alentando a los países a los cuales representa la emisión monetaria, el incentivo, la reactivación de la actividad, no pueden a nosotros, los países emergentes, pedirnos una conducta diferente. Yo les voy a mencionar, porque me parece que es importante que lo sepamos todos, cuáles son los países más endeudados con el Fondo Monetario Internacional, por lo menos el dato a mediados del año pasado, julio del 2020. Obviamente Argentina estaba en primer lugar, con casi 45.000 millones de dólares. Le sigue Egipto, con 17.000 millones de dólares. Luego Ucrania, con 11.000 millones de dólares. Pakistán, con 7.800 millones de dólares. Grecia, con 6.400. Sudáfrica, 4.300. Nigeria, 3.400. Marruecos, 3.033. Túnez, 2.445. Ecuador, 2.318. Irak, 1.616. Lo cual suma un total de 104.000 millones de dólares. Y otros 36 grupos de países le deben 15.000 millones de dólares. Como ustedes ven, salvo Grecia, no hay países de Europa, ni hay países de las economías prósperas. La mayoría de los países son o países con muy bajo PBI, o países emergentes, o países con alta vulnerabilidad y con alto porcentaje de pobres, de desigualdad y de injusticia. Así, el Fondo Monetario Internacional, cuando uno mira lo que está haciendo con otros países, por ejemplo Egipto, que son los países que más debe después de Argentina, o lo que está haciendo incluso con Ecuador, lo que le está exigiendo a Grecia, lo que le está exigiendo a Turquía. Yo voy a leer simplemente algo para que ustedes vean. ¿Qué es lo que le ha dicho el Fondo Monetario Internacional a Egipto? Que debe realizar, para llevar adelante, obviamente, acuerdos que necesita para renegociar su deuda, aumento del 40% de los precios de los combustibles para reducir los subsidios públicos, la devaluación del libra egipcio, aumento del 35% de las tarifas energéticas, incremento del impuesto del IVA, incremento de las tasas de interés, nuevas privatizaciones, contención del gasto público, reducción del déficit fiscal. Cualquier parecido con la realidad argentina
no sé si será pura coincidencia, pero cuando uno mira las cosas que dicen de lo que hay que hacer en la Argentina, bueno, el libreto parece igual. Bueno, si vamos a Ecuador, bueno, Ecuador también no están pidiendo allí una baja del 20% del salario de los sectores públicos. Entonces les proponen el empleo público en lugar de trabajar 8 horas, que trabajen 6, pero le reducen el horario. Además, la reducción de las vacaciones, supresión de impuestos a la importación, bueno, todas medidas más o menos parecidas. Cuando uno mira lo que ocurre en el mundo y lo que está ocurriendo, sobre todo en América Latina, en estos países tan endeudados, Colombia también es uno de ellos, que tiene deuda con el Fondo Monetario Internacional, y vemos lo que ha pasado en Chile, en su momento, en Ecuador, con las grandes manifestaciones, en Perú, en Colombia, lamentablemente casi 20 muertos, por también una protesta en contra de una modificación impositiva que respondía a las políticas del Fondo Monetario Internacional. Entonces también nos lleva, con toda humildad, decirle al Fondo Monetario Internacional que todas las cosas que ellos plantean, si no tiene un equilibrio social en cada pueblo, en cada nación y en el mundo, no es viable. Ya no se puede. Ya los pueblos están al límite del agotamiento de lo que han dado y de lo que han hecho, y lo que se les ha sacado fundamentalmente. Por eso muchas veces se habla del equilibrio fiscal, del equilibrio comercial, de la seguridad jurídica para los estados, de la garantía de rentabilidad, y muy pocos hablan de garantizar el equilibrio social de un pueblo, de una nación y del mundo, en definitiva. Entonces lo que nosotros estamos planteando, que esta medida que ha tomado el Fondo Monetario Internacional, que es positiva para todos los países, no se transforme en negativa para nosotros, porque fíjese en lo que caeríamos. Si el Fondo Monetario Internacional, igual que a todos los países, nos asigna 4.300 millones de dólares, pero resulta que nosotros con eso le pagamos a esos mismos países, ¿qué es lo que estamos haciendo? Agrandando la brecha, porque ellos están recibiendo directamente los derechos especiales de giro y además están cobrando la deuda con nosotros a través de esos derechos especiales de giro. Están recibiendo por doble vía y nosotros no estamos recibiendo, no estamos solucionando absolutamente ningún problema. Por eso nosotros estamos convencidos que el trato que el Fondo Monetario Internacional le da a los países centrales, a los cuales le permite, por ejemplo, es un dato del mismo fondo, no es el Instituto Patria el que da esta cifra, es el Fondo Monetario Internacional. Lo que dice que las economías avanzadas han aumentado el déficit fiscal en promedio durante el año 2020 en un 9,9%. Las economías emergentes en un 5,5% y los países más pobres en un 1,7%. Y la emisión fiscal, es decir, la emisión de plata de los países de las economías avanzadas, es de un 24%, de los países emergentes de un 6,1% y de los países pobres de apenas el 1,8%. Entonces, algunos medios han salido a batir el parche y a hacer menciones de que es la interna del gobierno. Miren, este proyecto tiene un claro destinatario, es el Fondo Monetario Internacional. Y el Fondo Monetario Internacional, lo que queremos plantearlo, humildemente, del Senado argentino, es que el trato que ellos quieren tener con los países de economías avanzadas, con los países, es lo mismo que queremos para nosotros. Fundamentalmente para los países deudores del Fondo Monetario Internacional, que son a los cuales más se les exige que lleven adelante políticas que agrandan las dificultades sociales, que agrandan las injusticias, que, como dijo el presidente Biden el otro día, ¿no? En esta pandemia, solo un grupo muy minoritario se ha hecho trillonario en millones de dólares y la mayoría del país, incluso del mismo Estados Unidos, se ha sumido la pobreza como consecuencia, o varios sectores han aumentado la pobreza en esos países. Por eso, señor presidente, este proyecto de declaración lo que tiende fundamentalmente está dirigido, reitero, con toda humildad,
a las autoridades del Fondo Monetario Internacional y a los países miembros del Fondo Monetario Internacional para que lleven adelante una política igualitaria con todos los países. Cuando en realidad debería ser al revés. Los países que más lo necesitan, más ayuda deberían tener. Y el Fondo Monetario Internacional parece que se empeña, o las autoridades o la burocracia de este Fondo Monetario Internacional parece que se empeña en llevar adelante políticas precisamente a favor de los países más avanzados y en contra de los países emergentes. Y dentro de cada país, políticas que tiendan a la regresividad impositiva, que tiendan a bajar la jubilación, bajar los subsidios, aumentar las tarifas, aumentar los impuestos, y esto es absolutamente insostenible. Por eso, señor presidente, y por estas breves razones, y quedo a disposición de todos los senadores para responder las inquietudes, las preguntas o los cuestionamientos que tengan este proyecto de declaración, pero a mí personalmente, como al grupo de senadores que hemos firmado este proyecto, nos parece que esto fortalece la posición de nuestro gobierno, fortalece la posición de la gestión que está llevando adelante el gobierno argentino ante el organismo financiero internacional, y obviamente que si hay una mejor solución de la que nosotros estamos proponiendo, que tenga que ver precisamente con mejorar la situación o el equilibrio social de la Argentina y de los países emergentes, nosotros estamos totalmente abiertos, no somos necios, ni estamos atados a ideas, ni estamos atados a consignas, ni estamos atados a principios de manera dogmática. Reitero, formo parte de un espacio político que ha pagado la deuda con los organismos financieros internacionales. Tuve el orgullo de ser parte del gobierno de Néstor Kirchner, que canceló la deuda con el Fondo Monetario Internacional. No somos de los que pensamos que no hay que pagar las deudas. Las deudas hay que pagarlas. Y nosotros estamos en esa postura, pero podemos pagarlas de una manera que sea sustentable en el tiempo, que permita mejorar el equilibrio social, que permita mejorar la calidad de vida de nuestro pueblo, mejorar la desigualdad que hoy tenemos, reactivar la ciencia, la tecnología. Y por lo que estamos viendo hasta ahora, lo que está exigiendo el Fondo Monetario Internacional es exactamente al revés. Por lo menos lo que estamos viendo que está intentando imponer en otros países. Por eso hay ya notas que ha hecho el bloque de senadores en su momento, donde hemos planteado, cuando se trate el tema de la deuda, cuando eso corresponda, tendrá que ser en los plazos suficientemente largos y amplios para que pueda ser pagada esa deuda. No es que estamos planteando no pagar la deuda, a pesar de la ilegitimidad y la responsabilidad que tiene el Fondo Monetario Internacional, que ya lo hemos dicho en varias oportunidades. Y también, con toda humildad, decimos, nos parece que es hora que el Fondo Monetario Internacional revise las tasas de interés que está cobrando. ¿Cómo puede ser que el Banco Central Europeo le dé 390.000 millones de dólares a sus Estados miembros en aportes no reintegrables, le dé un monto equivalente con tasas de interés del 0,1 o el 0,5 a los países, y a nosotros nos esté cobrando el 3, el 3,5% o en algunos casos el 3,7%? Esto es inaceptable, esto es injusto, esto lleva a agravar los desequilibrios sociales de nuestros pueblos y nuestras naciones. Por eso, señor presidente, reitero, este proyecto de ley tiene como destinatario a las actuales autoridades y funcionarios del Fondo Monetario Internacional, como también a los Estados miembros. Y es un claro aporte para nuestro gobierno en la negociación que tiene que llevar adelante y, en definitiva, el destino que le pueda dar cuando estos fondos, esperemos en el mes de agosto, lleguen a la Argentina e incrementen nuestra reserva y sean destinados a lo que los fines del Fondo Monetario Internacional establecen que deben ser. Muchas gracias nuevamente, señor presidente, por invitarme y quedo a disposición de todos.